Quiero comenzar diciendo algunas palabras. El Señor Jesús, la missio Dei vino, se hizo carne en el Señor Jesús. La missio Dei, hemos venido hablando por varias semanas, es la misión de Dios, que es la restauración de toda la creación. El pecado de los ángeles, primeramente, hizo que hubiera una situación cósmica desde el punto de vista espiritual, con la rebeldía de Satanás, que era el ángel de luz, lucero de luz, quien servía en la adoración a nuestro Dios, se llenó de orgullo su corazón, quiso ser como Dios, y esto comenzó un declive que termina cuando el ser humano decide pecar arbitrariamente. Cuando Adán y Eva deciden pecar y posteriormente todos nosotros hemos decidido pecar apartándonos de los principios de Dios, hemos corrompido la creación perfecta y maravillosa que Dios había hecho. Así que Dios, sabiendo que todas estas cosas iban a pasar, decidió establecer un plan redentor no solamente del ser humano, sino de toda la creación que Dios había hecho. Ese plan la conocemos como el Missio Dei o la misión de Dios, la encomienda que Dios ha hecho. Jesucristo se hizo carne y posteriormente, en el tiempo en que estaba con sus discípulos, Jesús dejó dos ordenanzas que tenemos que conocerlas bien y poder saber qué significan, porque edifican nuestra vida espiritual, pero a veces nos confundimos y tal vez lo tomamos de una manera incorrecta, y justamente hoy quiero que podamos aclarar esto. Había entonces un propósito en la Missio Dei, había un plan en la Missio Dei. Este plan entonces, a través de Jesucristo y a través de su iglesia, había también un objetivo en la Missio Dei, o hay un objetivo en la Missio Dei, que es la esperanza de eternidad con Dios. Y también entonces hay recordatorio de la Missio Dei a través de las ordenanzas. El Señor estableció dos ordenanzas. La primera ordenanza que se estableció allá en la última cena, cuando celebraba la Pascua con sus discípulos, que es conocida como la cena del Señor. Posteriormente el Señor fue a la cruz del Calvario, murió, al tercer día resucitó, y ya él durante su estancia en la tierra había bautizado a varias personas y había enseñado a sus discípulos a hacerlo. Pero en Mateo 28, 18 al 20, él lo establece entonces como un mandato, como una ordenanza que tiene que ser cumplida, no solamente como tal vez una posibilidad o una observación con respecto a esto. Vamos a tocar primero lo que tiene que ver con este mandato del bautismo que está en el libro de Hechos, capítulo 16. Quiero solamente tocar un ejemplo. Habían apresado a algunos discípulos, específicamente a Pablo y a Silas, estaban en la cárcel. Y había habido un milagro, y en este milagro resulta que se abrieron las celdas y el carcelero que estaba allí pensó que todo el mundo se había ido corriendo, y entonces este carcelero sabía que su vida estaba a riesgo porque los presos eran responsabilidad de él, y él sencillamente iba a tomar pues la atribución de quitarse la vida, porque dijo, si no me mato yo, me van a matar de una peor manera. Entonces Pablo en los versículos 27, 28, le dice, le grita que no se haga ningún daño porque todos los presos estaban allí. Él pensaba que la gente se había ido escapando, pero resulta que todos los presos estaban allí. Los versículos que nosotros vamos a concentrarnos son del 30 al 33, para que usted por favor lo busque ahí en su Biblia y tome nota. Y entonces, cuando Pablo le dice que no se vaya a hacer daño porque todos ellos están allí, el carcelero dice en el 29 que pidió una luz y entró precipitadamente corriendo, ¿ok? Y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó y le preguntó, fíjense esto, cuando un cristiano actúa de una manera correcta, cuando el cristiano hace las cosas bien y logra ser ejemplo para otras personas, suceden cosas como esta. Este carcelero le preguntó a Pablo, ya sabía de la fe de Pablo y de Silas, y le pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para recibir el perdón, la salvación, para tener la fe
y para tener eso que ustedes tienen, ese conocimiento de este Dios eterno, que es el Dios de ustedes, en principio el Dios de los judíos, el Dios de aquellos que están cerca a Israel, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La salvación que habla, por supuesto, Lucas a través del libro de Hechos es la salvación eterna. Aquellos que crean en el Señor Jesucristo tendrán perdón de pecados y tendrán vida eterna garantizada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es una religión, quiero aclarar eso. No le dice, ¿qué tengo que hacer para ser parte de tu religión? No, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para saber que mi alma ha sido perdonada y que puedo estar en contacto con el Dios eterno y verdadero. Entonces Pablo responde y le dice, cree en el Señor Jesús y así tu casa y tu familia serán salvos. Es muy importante comprender lo siguiente y quiero hacer una aclaración. El único requisito para que tú y yo podamos ser salvos y perdonados por Jesús y podamos estar en el cielo, en la eternidad con Dios, es creer en Jesucristo. Es lo único, es lo que dice la palabra. Ahora bien, en la antigüedad tenemos que comprender que el jefe de familia, el padre de familia, determinaba lo que creía el resto de la familia. Incluso los esclavos no eran libres ni siquiera de creer. Los esclavos tenían que creer en lo que creía el jefe de la familia. Y es muy interesante esto y lo vamos a ver en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, que justamente el jefe de familia era quien determinaba entonces estas cosas. Así que cuando este carcelero se salva, no es que automáticamente su familia es salvo, sino que este carcelero al llegar a su casa, al hablar de Jesús, al compartir el evangelio, al decir la experiencia, el testimonio que había vivido, estas personas seguramente iban a creerle al jefe de la familia e iban a ser salvos también. Es algo que tú y yo necesitamos comprender, que nuestro testimonio va a cambiar la vida de quienes están alrededor de nosotros. Sigue entonces diciendo, luego les expusieron las palabras de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Fíjense, ya no se quedaron en la cárcel solamente, sino que Pablo y Silas fueron a la casa del carcelero y le expusieron la palabra a toda su familia, los evangelizaron, proclamaron el bendito evangelio de la salvación. Y dice entonces que a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Quiere decir, por supuesto que allí los versículos se solapan, se montan uno encima de otro, que el carcelero cree, al haber creído, lo lleva entonces, les lava las heridas, lo lleva a la casa, lo presenta a la familia, estando en la casa, predican el evangelio, la familia cree y después de que creen, cumplen la primera ordenanza, bajan a las aguas, o sea, fueron bautizados después de haber creído. No pasaron por un proceso de discipulado largo, quiero que sepan eso, pero habían creído y Pablo y Silas tenían el criterio para ver que las personas, al haber creído en Cristo, bajaron a las aguas. Miren, el bautismo es un evento tan preponderante en la vida del cristiano porque significa identificarnos con Cristo en su muerte. Imagínense ustedes, nos identificamos con Cristo en su muerte. Eso explicaba yo ayer en el servicio, en el tiempo que tuvimos de bautismo, y decía que entonces la persona cuando es bautizada, que se inmerge hacia atrás, emula la muerte a la vida pasada, la muerte al pecado, la muerte a la práctica religiosa fuera de Dios, la muerte a todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Y cuando el creyente sale del agua, sale entonces siendo una persona que ahora ha resucitado también con Cristo desde el punto de vista espiritual y demuestra que ahora va a vivir una nueva vida para Cristo. Eso es el bautismo. Pero quiero aclarar algunos aspectos que son muy importantes. El bautismo no añade salvación a nadie. El bautismo no salva a nadie. El único medio por el cual cualquier persona puede llegar a ser salva, o sea, ser perdonada y que su nombre sea escrito en el libro de la vida eterna, es creyendo en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario
y que al tercer día resucitó. Eso es todo lo que usted y yo podemos hacer, creer. El bautismo, entonces, como estoy diciendo, no es algo místico que nos une místicamente con Dios, sino es un símbolo de una manifestación pública de lo que hemos creído ya internamente. O sea, que nosotros le decimos a la gente que está a nuestro alrededor cuando nos bautizamos, primero que estamos cumpliendo con una ordenanza del Señor, eso es obediencia, número uno. Tenemos que ser obedientes porque el Señor dijo, por tanto, vayan a todas las naciones y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro también recuerda que hay que arrepentirse, que hay que creer y que hay que bautizarse, pero el bautismo no es para salvación, sino es por obediencia. Eso es importante entonces entenderlo. Número dos, es un símbolo para nosotros, es un símbolo en el cual no está ocurriendo nada místico, sino el punto de obedecer a nuestro Dios en una ordenanza maravillosa que nos hace percibirnos a nosotros mismos como personas obedientes. Yo esta semana compartía, bueno, tengo varias semanas compartiendo con las personas que se bautizaron ayer y todos tenían unas expectativas maravillosas de querer obedecer al Señor, de saber que esa obediencia hace que allí ocurra algo. En ese momento, en ese tiempo en el cual decides bajar a las aguas, está ocurriendo algo desde el punto de vista espiritual, porque la obediencia trae bendición también. No solamente necesitamos ver manifestaciones externas de algo, sino comprender que internamente Dios está obrando en nuestra vida por obedecer. Algo que también quiero aclarar de lo que el bautismo no hace es que no añade salvación a la persona. No es que la persona ahora es un poquito más salva. Eso no ocurre. La salvación solamente es por el sacrificio de Jesucristo. Es suficiente haber sido salvado. La salvación no necesita aditivos adicionales. No necesita de santos, no necesita de religiones, no necesita de rituales. La salvación es perfecta porque Jesús es perfecto. Acuérdese siempre de eso. La salvación no depende ni de usted ni de mí, depende de nuestro bendito Dios. Otra cosa que quiero explicar de lo que no ocurre es que si alguien no llega a bautizarse y llegar a morir por cualquier evento, creyó y no pudo llegar a bautizarse, no es que pierde la salvación, no tiene ningún problema en absoluto, va a estar enfrente del Padre Celestial. A veces tenemos este conflicto porque culturalmente nos han enseñado que a los niños hay que bautizarlos para salvarlos. La Biblia no dice esto. La bendita palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, no dice nada de eso, hermanos. Y como usted y yo somos cristianos, creemos en lo que dice la palabra revelada de Dios. Los niños son de Dios. Eso es lo que creemos. Y entonces el bautismo ni te evita que no vayas al infierno o que te vaya a ir mal, ni el bautismo tampoco añade nada a tu salvación, pero es de obediencia. Es así como el Señor nos decía que fuéramos y predicáramos el Evangelio, entonces mostramos obediencia. El Señor Jesucristo nos dice que cumplamos los mandatos de la ley, no roben, no maten, no adulteren, y entonces en ese caso estamos siendo obedientes, estamos comportándonos conforme al estándar ético que nuestro Dios ético y moral quiere para su vida, para la vida de cada uno de sus hijos. Este es el primer punto del bautismo y entonces quería compartirlo con ustedes para que podamos entonces entender la primera ordenanza. Bauticémonos. Usted debe anhelar en su corazón obedecer al Señor y el bautismo es una puerta abierta, una puerta maravillosa para cosas importantes. En el libro de Hechos, perdón, capítulo 2, versículo 41, quiero aclarar un punto en particular. Eh, como iglesia, eventualmente, eh, algunos establecen que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. Dice el libro de Hechos, capítulo 2:41, dice, pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ciertamente el texto nos está diciendo que la gente creyó. Para ser parte de la iglesia de Jesucristo solamente hay que creer. Y eso quiero aclararlo nuevamente. Hay que creer. Nosotros, como iglesias entonces autónomas que somos, algunas iglesias dicen, bueno, para ser miembro de esta iglesia
la persona tiene que bautizarse. Si creyó en esta iglesia, ser bautizado en esta iglesia. Si ya viene de otra iglesia, pues ya ha sido bautizado, no importa, puede entrar pidiendo membresía. Eso tiene que ver con cada iglesia, pero para entrar a la iglesia de Jesucristo, la iglesia espiritual, la iglesia invisible, donde usted no sabe quiénes son salvos o no, hasta que nos veamos en el cielo, por supuesto, y a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento, lo que está hablando allí entonces Lucas es sencillamente que ese día creyeron 3,000 personas y fueron añadidas a la iglesia y posteriormente pues fueron bautizados. Por supuesto, ellos recibieron el bautismo y es importante entonces que nosotros sepamos esto. Oscar, Georgina, Diego y Brigitte, que se bautizaron ayer, forman parte de la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad desde el momento en que ellos en su corazón aceptaron a Cristo y amaron esta iglesia. Nosotros ni siquiera tenemos una planilla de registro de los miembros de la iglesia, porque sencillamente amar la iglesia de Cristo, amar ser parte del cuerpo de Cristo no tiene que ver con una planilla ni con estatutos. Y lo digo con respeto, con mucho respeto hacia lo que otras iglesias autónomas hacen. En nuestra iglesia solamente usted tiene que creer en Cristo y en su corazón decir, yo quiero formar parte de esta iglesia. Quiero comprometerme en esta iglesia, quiero que nuestro pastor nos enseñe, nos pueda guiar. Quiero que el resto de mis hermanos y mis hermanas tengamos coinonía, nos conozcamos, crezcamos juntos. Eso tiene que estar en el corazón de la persona, más no porque usted necesite registrarse en un estatuto. La segunda ordenanza, mis hermanos, allí sí vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Acompáñenme allí, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Es la ordenanza de la cena del Señor. Aquella cena que el Señor estableció el último día que iba a celebrar la Pascua. Ese día ellos buscaron un local que eventualmente ya estaba casi listo para que ellos celebraran aquella Pascua. El Señor sabía que su tiempo había llegado. Y voy a leer a partir del versículo 14 de este capítulo 22. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Mire, hermano, usted tiene que comprender las palabras de nuestro Señor aquí. El Señor está a punto de ser traicionado. Está a punto de ser buscado por las autoridades civiles. Está a punto de ser maltratado. Está a punto de ser crucificado. El Señor sabía que el tiempo ya había llegado, que no le quedaba mucho más corpóreamente en esta tierra. Y entonces Él les dice a sus discípulos, ellos sin entender, Él les dice que Él tenía muchísimos deseos, ¿sí? Así como nosotros teníamos el deseo ayer de bautizar a nuestros chicos, no podemos imaginarnos cuánto más entonces Él tenía el deseo de estar con sus amados, con sus discípulos, con sus cercanos, con aquellos que años más tarde iban a padecer persecución y martirio en su nombre. Pero en este momento eran sus hijitos pequeños, eran aquellos que todavía no habían entendido bien el Evangelio. Antes de padecer, termina el versículo. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y ahora viene una promesa maravillosa. Va a venir el reino de Dios y nosotros vamos a estar con Jesús. Y en el momento en que todo haya sido restablecido, en el momento en que la missio Dei esté totalmente cumplida en la vida del ser humano y de toda la creación, en ese momento el Señor Jesús nos vamos a sentar alrededor de Él y nos va a mirar a cada uno de nosotros y va a decir cuánto había anhelado tenerlos a todos ustedes aquí para celebrar esta cena. Esa es la promesa que el Señor nos está haciendo acerca de su retorno, acerca de su querencia. No la voy a tomar en el cielo hasta que todos ustedes, y claro que se lo está diciendo a sus 12, pero también a los 500 que estaban con él, y también por supuesto nos los dice hoy a nosotros, hasta que tenga un pleno cumplimiento. Eso significa hasta que podamos estar en las bodas del Cordero por siempre y para siempre, donde no habrá sufrimiento en una nueva tierra, en un nuevo cielo,
Luego tomó la copa y dio gracias. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les dio la copa, les dio el pan, les dio la comida, el cordero, y les dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. O sea, hasta que sea restaurada todas las cosas. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y les dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ya vamos a ir a lo que dice Pablo, la tradición cristiana que Pablo recibe de Jesús y de la iglesia, es una tradición, y esta es la tradición que nosotros hemos recibido. La cena del Señor, que se celebra posteriormente a la resurrección de Cristo, no era como la que nosotros conocemos hoy. Había cordero, había ensalada, había por supuesto el vino. La gente se reunía, ¿saben a qué? A recordar lo que Cristo había hecho y a recordar su promesa de que iban a ser restauradas todas las cosas. Así que ellos disfrutaban de la cena. Ellos se sentaban a hablar de Cristo. Miren, ¿saben qué es algo importante? Y es impresionante. Cuando usted se monta en un avión, usted se sube en un colectivo, usted va en el tren, usted va a otro país y usted dice que usted es cristiano y se acerca a otro cristiano, ustedes van a hablar solamente de Dios. Es increíble. A mí el Señor me hizo esto y lo conocí de tal manera y me sanó de aquello y me ayudó con esto y hizo tal milagro. Es impresionante cómo nos conectamos en el mismo espíritu para hablar de nuestro Dios. Eso era lo que pasaba en la cena. Y Lucas recaba la tradición de los apóstoles y la tradición que había en aquel tiempo. Y entonces la recaba aquí y nos las deja a nosotros para hacer entender la importancia que tuvo Cristo en la cena. Nosotros también necesitamos tener esa importancia. Cuando nosotros vamos a comer la cena, aunque sea un pedacito de pan con una copita de jugo de uva, lo hacemos también como un símbolo de recordar a través del pan que el cuerpo de Cristo fue molido literalmente. Luego en algún estudio vamos a hablar acerca de todo el daño físico que el Señor Jesús recibió por ti y por mí, por su amor a nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados. Iba a ser molido y les estaba diciendo a ellos, coman, mastiquen, porque así va a ser molido mi cuerpo por amor a ustedes. Y después les pasó la copa y les dicen, este es el nuevo pacto. El antiguo pacto, yo sé que la mayoría de las iglesias cristianas hablan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Realmente es el antiguo pacto, aquel pacto adámico, noético, abrahámico, davídico, pactos que están en el Antiguo Testamento que solamente son el reflejo de lo que Jesús iba a cumplir completamente. Y él dice, ya ha llegado el nuevo pacto, como había dicho el profeta Jeremías, que era tiempo en que iba a haber un nuevo pacto, donde ya la ley no iba a ser escrita en papel, en piedra, en pergaminos, en cuero, sino que la ley iba a ser escrita en el corazón de los creyentes. Y es exactamente lo que pasa cuando nosotros creemos. No entendemos lo que nos pasa. No comprendemos cómo un día nos despertamos y queremos leer la Biblia, queremos orar a Dios. No comprendemos por qué ahora vemos la miseria en el mundo y ahora nos duele y lloramos. No comprendemos por qué necesitamos estar en comunión, en coinonía con nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿qué es esto? Si esto no me pasaba antes, yo era independiente, era individualista, pensaba solamente en lo mío. Eso se llama Espíritu Santo. Eso se llama salvación. Eso se llama promesa eterna en la vida del creyente. Y cuando nosotros entonces celebramos las ordenanzas, tenemos recordatorio perenne de que el Señor está prometiendo que no va a volver a tomar la cena hasta que estemos con Él, que no va a volver a tomar del vino, de la vid, hasta que estemos con Él. Y entonces cuando nosotros hacemos la celebración de los bautismos, cuando hacemos la celebración de la cena, cuando cumplimos con las ordenanzas, damos pie a recordar a todo el mundo que esto no añade salvación ni quita salvación al que no lo hace. Sencillamente esto nos recuerda lo que Cristo prometió, porque la Biblia está centrada en Cristo
es de Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. No es para nadie más, no es para nosotros. Es en Cristo que nosotros vamos a vivir, es por Él que somos, que estamos, que sentimos, que sabemos. Y es exactamente lo que hoy nosotros vamos a estar celebrando. Quiero entonces con esto terminar el mensaje que tengo para hoy de las ordenanzas y de decirle a usted que nos visita por las redes sociales, que tal vez no has escuchado el mensaje de Jesucristo, que tal vez has visto por allí algo que le llaman comunión, donde unas personas se comen una galletita o una hostia. Quiero entonces explicarte que la Biblia habla sencillamente que Jesús hace 2000 años vino en forma de ser humano, nuestro Dios trino, el Hijo, se encarnó en forma de ser humano. Creció como un ser humano como cualquiera de nosotros, pero nunca pecó. Anote eso. Jesús nunca pecó, pero él fue tentado como usted y como yo, y por eso nos entiende. Por eso comprende nuestras debilidades cuando decimos, oh, volvemos a pecar. ¿Por qué Dios? Dios nos está escuchando porque entiende lo que Jesús pasó. Pero Jesús venció y él fue crucificado injustamente. El perfecto por los imperfectos, el justo por los pecadores. Se hizo, el que era bendición, se hizo maldición por causa tuya y por causa mía. Al tercer día resucitó y dijo, está hecho, he vencido a la muerte, he vencido al mundo y ahora a todos mis hijos voy a expandir el reino de los cielos en la tierra para que aquel que escuche mi voz, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy llamando a la puerta, tocando, aquel que escuche mi voz y abra la puerta y me deje entrar, yo entraré a él y comeré con él y él comerá conmigo. Es una señal de eternidad. No importa la situación que tú puedas estar viviendo. No importa la religión en que tú estés. Yo no te estoy pidiendo que cambies de religión. Yo lo que te estoy pidiendo es que escuches el mensaje que Jesús te está dando hoy. Él te ama. Él pagó el precio de todos tus pecados. Sí, tú no lo mereces. Quiero que sepas que yo tampoco merezco su perdón. Pero nos ama de tal manera que ha decidido darnos la oportunidad de que le conozcamos. Dice la Biblia que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, su Espíritu Santo es enviado a tu vida y comienzas entonces a conocer más a Dios y a crecer en Cristo, a conocer en Dios. Comienzas a vivir una vida diferente y poco a poco Dios va a ir transformándote de un pequeñito espiritual a una persona madura espiritual donde Él te va a utilizar y además donde vas a vivir una vida plena a pesar de la cuarentena. Los creyentes en Cristo siguen caminando en fe. Los creyentes en Cristo siguen dando ejemplo a la vida, al mundo, acerca de lo que significa vivir en y para Dios. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo te invito a que te quedes. Nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor a aquellos que hemos creído en Cristo y a aquellos que ya hemos sido bautizados. Sin embargo, te invito a que te quedes. Si no eres creyente en Cristo, eres bienvenido a estar con nosotros para que podamos participar de este evento que para nosotros es maravilloso, es único, es especial y le doy gracias al Señor por la posibilidad que nos ha dado de poder compartir. Ayer 4 hermanos bajaron a las aguas, se bautizaron cumpliendo las ordenanzas y hoy van a estar compartiendo la cena con nosotros y el privilegio es para Dios. Lo único que quiere Dios de nosotros es un corazón limpio, un corazón que anhele agradarle. Si tú tienes ese corazón, a pesar de que estás pasando las cosas difíciles, Dios anhela tu corazón, Él se va a encargar de tu vida. Oremos, hermanos queridos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permites conciliarnos contigo y poder reconocer que tus ordenanzas son perfectas. Gracias, Señor, porque solamente tu sacrificio nos da salvación y perdón de pecado. Gracias, Señor, porque los símbolos de alguna manera nos ayudan a identificarnos contigo, a ser obedientes a ti y a saber, Señor, que nuestra obediencia repercute en la eternidad con bendiciones, Padre, porque justamente podemos decir que te creemos y que hemos obedecido y por ello hemos comportado como lo hemos hecho. Te pido, Señor, que sigas con nosotros durante este tiempo, que vamos a tener una alabanza final para que luego podamos entonces nosotros compartir la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.